Hola Beb, ¿cómo estás? Este es el repaso de las clases. Voy a tratar de que no sea muy largo el video y que no sea muy aburrido, porque tú ya te sabes casi todo. Bueno, voy a repasar los verbos nada más, recordándote que los verbos pronominales son muy importantes y hay muchos de ellos. Pero recuerdas que los verbos pronominales son una serie de verbos como si fuera un pastel. ¿Te lo expliqué? Un gran pastel con 4 rebanadas de diferente sabor, ¿verdad? Una rebanada de pastel son los verbos reflexivos, otra son los verbos recíprocos, otras son los verbos puramente pronominales y otra rebanada son los verbos convertidos, ¿sí? Entonces, expliqué también que estos verbos tienen características en común, o sea, tienen ingredientes en común. Y, bueno, el ingrediente más importante es que todos se conjugan con los pronombres reflexivos. Todos se conjugan de manera reflexiva, aunque no tienen todos el sentido reflexivo, ¿sí? Pero se conjugan como un verbo reflexivo, ¿sí? Y otra característica es que todos estos verbos que pertenecen al pastel de los pronominales terminan en C, ¿sí? Esta es otra característica. Entonces, todos estos verbos los utilizamos en todas las conversaciones. Estos, en mi opinión, son los verbos más importantes o que más se utilizan para tener una comunicación clara. ¿Ok? Bueno, empezando por otra característica se me olvida de estos verbos, es que tres de las rebanadas tienen un verbo regular o irregular en infinitivo. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, un verbo reflexivo es lavarse, pero tiene un verbo también regular en infinitivo que es lavar, ¿sí? Entonces, 3 de estas rebanadas tienen verbos regulares o irregulares en infinitivo. Solamente los que son puramente pronominales no tienen este tipo de verbos. No existe otro verbo más que el puramente pronominal. ¿Ok? Bueno. Los verbos reflexivos, tú sabes, es lo que hacemos nosotros mismos y recibimos la acción nosotros mismos. ¿Sí? Que es algo que hacemos para nosotros mismos. ¿Sí? Y los verbos son como peinarse, lavarse, pintarse, sentarse, despertarse, ponerse, quitarse, vestirse, aceptarse, son algunos de ellos. Otros que vimos en la segunda parte son divertirse, secarse, levantarse, rasurarse, mirarse, verse, emborracharse, dormirse, aguantarse, tranquilizarse, sorprenderse, darse cuenta de, olvidarse de, confiarse, emocionarse, reírse, acordarse o acordarse de, más bien, expresarse, resistirse, impresionarse, preocuparse, mojarse y reponerse. ¿Sí? Todos estos, bueno, tú sabes el significado de casi todos. Si tienes alguna duda, por favor checa la lista del significado en inglés. Y acuérdate que hay algunos que no puse la definición correcta en inglés, pero ya hablamos de ellos. Y si no, ahorita los voy a mencionar. Sí, entonces los verbos reflexivos son los que el sujeto hace la acción y la acción recae sobre el mismo sujeto. ¿Sí? Los verbos recíprocos
¿Recuerdas que solamente se conjugan entre las personas en plural? ¿Sí? Ya sea entre nos, nosotros, o ellos o ellas, ¿sí? O ustedes. ¿Ok? Siempre tiene que haber involucrado una persona o un sujeto que hace una acción, y debe de haber otra persona que la recibe, pero que al mismo tiempo también envía la misma acción hacia la persona que lo hizo la primera vez. ¿Sí? O sea que es de aquí para allá y de allá para acá. Estos son los verbos recíprocos. Y ejemplos de verbos recíprocos son, por ejemplo, déjame ver. Son, por ejemplo, voy a decir los que ya tenemos: comunicarse, saludarse, besarse, abrazarse, casarse, amarse, escribirse, pelearse, caerse bien, llamarse por teléfono, dirigirse la palabra, tutearse y separarse. ¿Sí? Estos son los verbos recíprocos. Ahora, ¿recuerdas que dijimos que hay algunos verbos recíprocos que dependiendo de lo que quieras decir, puede ser que lo usemos como un verbo reflexivo o como un verbo ya sea reflexivo o un verbo convertido? Por ejemplo, mi hermana y yo nos comunicamos todos los días, ¿sí? Ahí lo estamos usando de manera recíproca, porque nos comunicamos. Quiere decir que yo me comunico con ella y ella conmigo, ¿sí? Pero también puedo decir yo me comunico con, ¿sí? O yo me comunico en, dependiendo. Pero entonces cuando decimos yo me comunico con, entonces ya se vuelve un verbo convertido, ¿sí? Ya lo estamos usando de manera convertida, no reflexiva, porque no es hacia nosotros mismos la acción, sino es hacia otra persona. Pero aquí ya no necesariamente la otra persona nos regresa la acción, ¿sí? Otro de ellos es, por ejemplo, el verbo amarse. El verbo amarse, cuando decimos nos amamos, mi esposo y yo, nos amamos, es de manera recíproca, pero cuando decimos yo me amo a mí misma o nosotros nos amamos a nosotras mismas, entonces ya se hace un verbo reflexivo o de manera reflexiva, se usa de manera reflexiva, ¿sí? También vimos el verbo pelearse, ¿sí? Pelearse, nos peleamos mucho. Pero también dijimos que yo me puedo pelear con alguien y no necesariamente la otra persona pelea conmigo, ¿sí? O sea que también puede usarse de manera convertida, ¿ok? Pelearse, me peleo con, ¿sí? O me peleo en la calle, ¿ok? No todos los verbos se usan o cambia el significado cuando quieres expresarte de otra manera. Hay verbos que simplemente, como por ejemplo el verbo caerse bien, ¿sí? Caerse bien, que es to like each other. Caerse bien, ese es un verbo solamente recíproco, ¿sí? Nos caemos bien, tú a mí y yo a ti, ¿sí? Cuando dices él me cae bien a mí, o yo le caigo bien a ella, ahí ya es un verbo irregular. No entra en los verbos pronominales, ¿sí? Porque ya no es caerse bien, sino simplemente caer bien, ¿sí? Ya sería un verbo irregular. Yo le caigo bien a ella, o ella me cae bien a mí, ¿sí? Sería nada más el uso del verbo caer bien, ¿ok? Bueno, los verbos puramente pronominales son aquellos que solamente existe el verbo de manera pronominal,
es decir, con la terminación se. No existe un verbo regular o irregular en infinitivo. ¿Sí? Por ejemplo, jactarse, arrepentirse, quejarse, indignarse, suicidarse. Y también dijimos el verbo adueñarse, que adueñarse significa to take possession, ¿verdad? Pero to take possession de algo que no es tuyo, ¿sí? Es como un poco como robar, ¿sí? Dicho de otra manera, prácticamente, ¿ok? Adueñarse. Marchitarse, dijimos que era como la flor que se marchita, ¿verdad? O una persona también se va marchitando con el tiempo, poco a poco, cuando no es feliz, ¿sí? Se marchita, ¿ok? No hay verbo que se llame marchitar, o no hay verbo que se llame adueñar, no hay, no existe. El verbo aferrarse a alguien o a algo, ¿sí? Por ejemplo, me aferro a mis sueños, ¿sí? Cuando to hang on, lo tengo como hang on, pero aferrarse es no dejar ir bajo ninguna circunstancia, aferrarse a algo, ¿sí? Puede ser usado de manera positiva o de manera, pues, no tan positiva, ¿sí? Te aferras a algo que deseas, que puede ser algo positivo para tu vida, pero también hay personas que se aferran, ¿sí? Se aferran a cosas que a lo mejor no son tan positivas en su vida, ¿sí? Como por ejemplo relaciones tóxicas, se aferran a circunstancias, etcétera, 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 ¿sí? Se aferran, se, es un pronombre reflexivo, ¿sí? Se aferran. Entonces no hay verbo aferrar por sí solo, ¿ok? O sea, ninguno de los verbos pronominales puros tienen un verbo regular o irregular. Solamente existe ese verbo. Ok, ahora pasamos a los verbos convertidos. Estos verbos convertidos también son muy, muy comunes. Yo creo que son los que más existen, los verbos convertidos. Ejemplos de estos verbos, bueno, son verbos convertidos que se pudieran confundir con reflexivos, ¿sí? Porque no hacemos una acción con otra persona, no se puede confundir con un verbo recíproco o con un verbo puramente pronominal, pero sí se puede confundir con un verbo reflexivo. Y hay algunos verbos, Bev, que tienen una muy leve diferencia entre lo que son convertidos y los reflexivos. Pero ahí ya entra pues el discernimiento de la persona, ¿verdad? Porque según la regla, los reflexivos son las cosas que hacemos nosotros hacia nosotros mismos, ¿verdad? Entonces algunos verbos convertidos pueden confundirse con reflexivos. Pero bueno, yo, según mi conocimiento, traté de separar lo más que pude y de ser un poco clara, ¿no? Porque sí puede ser confuso. Entonces, los verbos convertidos son aquellos que de igual manera se conjugan con un pronombre reflexivo. Es una acción que hacemos, pero que no necesariamente no regresa a nosotros mismos. ¿Sí? Simplemente es una acción que hacemos o una acción que pasa en nosotros, ¿sí? Pero que tiene también un verbo regular o irregular en infinitivo, ¿sí? Por ejemplo, el verbo ir, irse, ¿sí? Irse es un verbo convertido, ya que es el verbo ir o ir a y se convierte en irse, ¿sí? Pero no cae en ninguna de las otras categorías, ¿ves? No es reflexivo porque la acción no cae hacia nosotros mismos. Tampoco es un verbo recíproco porque no hay otra persona que regrese la acción, ¿sí? Y tampoco es un verbo puramente pronominal, ya que tiene el verbo ir o ir a. Existe, ¿ok? Entonces son los verbos, este es un verbo convertido. Por ejemplo, me voy de la casa,
¿sí? O me voy a, ¿sí? Ya me voy a la tienda o ya me voy a la escuela, ¿sí? Otro ejemplo es el verbo quedarse. Quedarse. Este verbo quedarse tiene dos significados y uno de ellos es to stay, me quedo aquí, pero también significa to keep, ¿sí? Me quedo con mi amiga. Perdón. Puedes decir, fíjate, me quedo en la casa de mi amiga. O me quedo con mi amiga. O me quedo con los recuerdos bonitos. O tú te quedaste con mis libros, ¿sí? O él se quedó con mis CDs, ¿sí? He kept my CDs, ¿sí? Entonces se puede usar de las dos maneras. Tiene dos significados en español, pero se conjuga, es el mismo verbo con la misma conjugación, ¿sí? Pero significa diferentes cosas dependiendo, bueno, el contexto de la oración que estés diciendo o dependiendo el significado que tú le des a la frase o de lo que estés hablando. ¿Ok? Entonces significa to stay and to keep. Me quedo en la casa de mi amiga significa to stay, to stay. Y quedarse con, ¿sí? Significa to keep. ¿Sí? Bueno, aunque hay excepción, perdón. Por ejemplo, como dije, me quedo con mi amiga, es I stay, cuando es una persona. Cuando hablas de personas, por ejemplo, me quedo con mi papá para comer, ¿sí? No es el verbo to keep, es to stay, pero es con una persona. Entonces, cuando es persona o animal, ¿sí? Puede ser también un animal, ¿sí? Usas con. Pero generalmente, cuando usas el verbo quedarse, to keep, entonces es con, generalmente. Solo para las personas, entonces significa to stay. ¿Ok? Bueno. Otro verbo, quedarse, estarse, que te comenté, que es un verbo que usamos mucho también. Me estoy más tiempo aquí. ¿Sí? El verbo prestarse a, esto significa que tú eres cómplice de algo, ¿sí? Prestarse a quiere decir que tú eres, que tú te prestas a algo, ya sea algo positivo o algo negativo. Te puedes prestar a una injusticia, te puedes prestar a hacer algo negativo, ¿sí? O te puedes prestar para una broma para alguien o para una sorpresa para alguien. Ser parte de, ser cómplice de, eso significa. Tú te prestas a hacer algo con otras personas, ¿sí? Para alguien más, ¿sí? Ya sea una acción positiva o una acción negativa. Prestarse a. También está cambiarse de o cambiarse a, ¿sí? O cambiarse con. Este es un verbo también que es un verbo convertido. Cambiarse, ¿sí? Por ejemplo, pero fíjate, observa aquí. El verbo cambiarse también puede ser reflexivo si lo utilizas hacia ti mismo. Por ejemplo, me cambio de ropa, cambiarse, me cambio de ropa, lo usas de manera reflexiva. Pero de manera convertida es me cambio de casa, ¿sí? O me cambio de trabajo. O me cambio de lugar, ¿sí? Pero también puedes decir me cambio con mi familia. Quiere decir que te vas a vivir con ellos. Me cambio con mi novio.
Me cambio con mi papá. O me cambié. O en el tiempo que que vayas a usar el verbo, ¿no? Pero es me cambio con. Quiere decir que te vas a vivir con otra persona. Y también puedes decirlo, cambiarse a. Me cambio a La Paz. Me cambio a una nueva casa. ¿Sí? Cuando es a un lugar. ¿Ok? Bueno, el verbo asustarse también. Asustarse es un convertido. Me asusto. Enojarse. To get angry. Enojarse. Este puede ser también un verbo recíproco. ¿Sí? Por ejemplo, tú y yo nos enojamos muy seguido. ¿Sí? Entonces ahí lo estamos usando de manera recíproca. Pero si digo, yo me enojé con mi amiga, ya no es recíproco. Ya es nada más convertido, porque yo me enojé. Tal vez tú no te enojaste, pero yo sí. Puede ser, en este caso estoy diciendo tú porque estoy hablando contigo, pero en general, ¿sí? Bueno, el verbo alejarse, to leave, alejarse no es solamente to leave, pero creo que te lo expliqué. Alejarse es como te alejas de un lugar o te alejas de una persona o te alejas de alguna circunstancia, ¿sí? Por ejemplo, yo me alejo de los problemas, no quiero problemas, me alejo de los problemas, ¿sí? O yo me alejo de las personas que se quejan mucho, ¿sí? O por ejemplo, me alejo de casa, ¿sí? Por ejemplo, nosotras las mamás decimos a nuestros hijos, no se alejen mucho, ¿sí? No vayas más allá, ¿sí? Mantente cerca, ¿sí? Ahora, esto es físicamente, ¿verdad? Te alejas, te vas, pero también, por ejemplo, en una pareja, ¿sí? En una pareja, muchas veces la mujer se aleja del hombre, no físicamente, pero emocionalmente, ¿sí? O no hablas, te alejas, quiere decir que estás ausente, no estás ahí, ya no estás cercano a tu pareja, ¿sí? O igual el hombre, ¿sí? Muchas veces se alejan. Físicamente están ahí, pero no están, su presencia no está ahí. Su presencia está lejana, en otros lugares. ¿Sí? Eso significa alejarse también, se alejan, aunque estén físicamente ahí. ¿Ok? Ejemplos de otros verbos convertidos son, por ejemplo, parecerse a, ¿sí? Me parezco a mi hermana. También debilitarse, to become weak. Enfermarse, también. Enfermarse muchas veces se confunde con reflexivo, pero en realidad no es algo que hacemos hacia nosotros mismos. Bueno, aunque sí lo hacemos inconscientemente, ¿verdad? Ya si nos vamos a niveles más profundos, hablando del ser humano, ¿verdad? Porque en realidad nos enfermamos a nosotros mismos, esa es la realidad. Pero no se considera como un verbo reflexivo, por lo menos hasta donde yo sé, ¿sí? No es algo que hacemos conscientemente hacia nosotros mismos. Entonces, por eso se considera convertido, ¿sí? Es algo que pasa. Bueno, supuestamente, ¿sí? También burlarse de, yo encontré la palabra to scoff, pero no sé si sea eso el significado. Burlarse de es como hacer bullying, ¿sí? Cuando te burlas de una persona, cuando te ríes de una persona, pero con maldad, ¿sí? Cuando es ofensivo, una broma ofensiva. Ok. Enterarse de,
to find out. Enterarse de, me enteré del chisme de la vecina, ¿sí? Algo que tú descubres. Híjoles, me enteré de esto, ¿sí? O me enteré de que van a aceptar que hagan las minas aquí en La Paz. Me enteré, ¿sí? Y normalmente, acuérdate que tenemos que acompañar los verbos o lo que decimos con expresiones, ¿verdad? Y fíjate cómo cambia. Cuando haces esta cara de me enteré de algo, me enteré quiere decir que es algo un poco prohibido, algo que no se imagina uno, algo que es sorprendente, ¿sí? Me enteré de, ¿sí? Pero cuando dices, me enteré en las noticias de que van a hacer nuevas carreteras aquí en La Paz, o me enteré por medio de mi amiga que va a haber nuevos vuelos directos de Estados Unidos aquí, a La Paz. ¿Te fijas la diferencia? ¿Sí? De la expresión. Entonces es muy importante cuando te enteres de algo, ¿sí? O cuando te enteres de algo importante. O no tan importante, pero que es novedoso. ¿Ok? Bueno, esos son los verbos pronominales, o por lo menos, convertidos. Por lo menos, no son todos, obviamente, hay muchísimos verbos pronominales en general. Yo seleccioné los que yo considero más comunes, pero hay muchos más, tanto recíprocos, convertidos, como reflexivos y como puros pronominales. Los puros pronominales son los que menos hay, ¿sí? De los demás hay muchísimos. Pero bueno, eso es el resumen de los verbos. Ok, vamos a pasar a los adverbios, a la pronunciación. Y voy a repasar la pronunciación de los adverbios con mente, ¿sí? Si te recuerdas la regla, cuando una palabra no tiene acento, ¿sí? El énfasis va en la segunda sílaba, contando de final a principio, ¿sí? Cuando lleva acento, el énfasis va donde está el acento, ¿ok? Y recuerda también que todos los verbos que terminan en consonante, a excepción de la S, y otra que no me acuerdo cuál es, la verdad no lo investigué, lo voy a investigar, te lo prometo. Pero es una consonante más, pero de seguro es la S. Todas las palabras que terminan con S, la regla que acabo de mencionar aplica a la segunda sílaba. Pero todas las que terminan en vocal, a excepción de la S y otra, el énfasis va al final. Por ejemplo, todos los verbos en infinitivo que terminan en ar, o ir, tienen el énfasis al final, como dormir, vestir, caminar, dormir, viajar, enseñar, estudiar, trabajar, vivir, traducir, ¿sí? Todos tienen el énfasis al final. Y palabras también como tamal, tiene el énfasis al final. Por ejemplo, ciudad, ¿sí? Pero, a excepción de que tengan un acento. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a empezar. Ahorita contesto, mi amor. Contesta tú. Perdón. Ok, voy a empezar con la pronunciación. Y primero con constantemente. Mira, voy a exagerar primero y después normal, ¿sí? Constantemente. Constantemente. ¿Sí? Constantemente. Constantemente. ¿Sí? Frecuentemente. Frecuentemente. Frecuentemente.
frecuentemente, frecuentemente, ¿sí? Permanentemente, 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 lentamente, 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 prácticamente, 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 ¿sí? Posiblemente, 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 exactamente, 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 exactamente. ¿Ok? Originalmente, 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 originalmente. Aproximadamente, 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 aproximadamente. Positivamente, 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 ¿sí? Amablemente, 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 repetidamente, 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 ¿sí? Repetidamente, repetidamente, ¿sí? Necesariamente, 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 simplemente, 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 rápidamente, 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 lógicamente, 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 ¿sí? Próximamente, 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 igualmente, 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 igualmente. Mucho gusto, bebé. Igualmente, igualmente. Claramente, 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 claramente. Gradualmente, 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 gradualmente. Alegremente, 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 alegremente. Definitivamente, 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 definitivamente. Sí, definitivamente. Anteriormente, 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 anteriormente.
Posteriormente, 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 posteriormente. Sí, posteriormente hacemos eso. Desgraciadamente, desgraciadamente, desgraciadamente pasó eso. Desgraciadamente, desgraciadamente pasó eso. Afortunadamente, 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 afortunadamente pasó eso. Afortunadamente pasó eso. Afortunadamente pasó eso. ¿Sí? Verdaderamente, verdaderamente. Eso es verdaderamente impresionante. Eso es verdaderamente impresionante. Verdaderamente. Dramáticamente. 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 Razonablemente. 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 Eso es razonablemente increíble. O eso es razonablemente tonto. Particularmente. 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 Particularmente hago esto. Particularmente me gusta eso. Particularmente, etcétera. Particularmente, particular, ¿sí? Particular, no. Rápido, particularmente, 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 ¿sí? Dulcemente, dulcemente, dulcemente. Mi gatita me acaricia dulcemente, dulcemente, ¿sí? Dulcemente, dulcemente. Sí, dulcemente. ¿Ok? Salvajemente. 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 ¿Sí? Mi gatita me acaricia dulcemente, pero a veces también salvajemente. ¿Ok? Parcialmente. 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 Parcialmente, 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 ¿sí? Parcialmente, parcialmente. Ventajosamente, ventajosamente, ventajosamente. Él hizo eso ventajosamente. Ventajosamente hizo eso, ventajosamente, ¿sí? El énfasis no es tan exagerado, pero cuando lo dices de manera natural, se alcanza a escuchar el énfasis. Ventajosamente, ventajosamente, ventajosamente. ¿Sí? Cariñosamente, 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 cariñosamente. Cariñosamente, amorosamente, amorosamente, amorosamente. Mi gatita me abraza amorosamente, ¿sí? Amorosamente, 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 ¿sí? Felizmente, felizmente, felizmente. Hice esto felizmente. Fui a La Paz felizmente, felizmente, felizmente. Irónicamente, irónicamente. Ajá, mira lo que pasa, ajá, irónicamente. ¿Sí? Irónicamente, irónicamente. Y por último, merecidamente,
merecidamente tomé unas vacaciones. Bev, merecidamente tomaste unos días de descanso. Merecidamente. ¿Sí? Ok, Bev, pues este es el repaso general. No voy a repasar pues lo de las traducciones porque no me acuerdo ya exactamente todo acerca de lo que vimos. Pero bueno, esto es lo básico, lo que vimos con material. Si tienes alguna pregunta de lo que hablamos que no lo haya mencionado, por favor, dímelo. Si hay alguna duda acerca de lo que acabo de decir en este video, pues también me dices si algo no quedó claro. ¿Ok? Pero bueno, espero que sí haya quedado claro. Y bueno, pues esto es todo por ahora. Y nos vemos pronto. ¿Ok? Cuídate. Adiós.